Pues como bien dijo el reputado filósofo Immanuel Kant, la lectura de todos los buenos libros es como una conversación con los mejores mentes de los siglos pasados. Esta es una frase que nos viene como anillo al dedo, puesto que nos hace recordar al gran Carlos Fernández Liria, con el pequeño detalle de que, a excepción de alguna que otra obra, nos encontramos en el presente. Profesor de filosofía en la UCM, guionista, ensayista español, tocando disciplinas tanto filosóficas como antropológicas y políticas, con obras como ¿Para qué servimos los filósofos? La ética y la democracia capitalista, o En defensa del populismo, donde este último trata de contestar a la pregunta de qué hablamos cuando mencionamos el populismo. En palabras de nuestro ponente, profesor Liria, se puede vivir en justicia sin verdad y sin belleza, pero la cuestión es si la vida sigue entonces mereciendo la pena. En este congreso, uno de los temas de los que se va a tratar es la importancia de la justicia en el avance de la sociedad, y esta radica en garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales y asegurar la equidad de oportunidades para cada individuo, sin importar su procedencia, el género, orientación sexual o creencias religiosas. Así que muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí hoy con nosotros. Deseo que disfruten de la conferencia y les dejo con ustedes a Carlos Fernández Liria. Pues muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí y bueno, a ver qué tal sale luego el debate. Yo por ahora, pues me han dicho que hable 45 minutos, voy a ello. El tema es paz y justicia en las relaciones internacionales. Y bueno, pues estamos en una situación bastante delicada. Creo que un síntoma de ello son las palabras que pronunció el otro día Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que de pronto nos soltó a todos por la televisión. El 20 de septiembre, el otro día, declaró, y todos lo escuchamos por la televisión un poco asustados, que la humanidad había abierto ya las puertas del infierno. La humanidad ha abierto las puertas del infierno. El horrendo calor está teniendo efectos horrendos. Agricultores angustiados ven cómo las inundaciones se llevan las cosechas, temperaturas sofocantes que engendran enfermedades y miles de personas huyendo despavoridas debido a incendios históricos. La acción por el clima se ve empequeñecida por la magnitud del desafío. Si nada cambia, nos dirigimos hacia un aumento de la temperatura de 2,8 grados, hacia un mundo peligroso e inestable. Da la impresión, por tanto, de que corre bastante prisa una solución global en referencia al tema que nos ocupa, la justicia y la paz en las relaciones internacionales. Ni siquiera está muy claro ya, eso es verdad, porque muchos analistas lo han dicho así, que podamos llegar a tiempo del desastre, de evitar el desastre. Yo siempre recuerdo, y hace ya tiempo de esto, 1989, una entrevista que hicieron a Denis Meadows. Sabéis que fue el impulsor del informe de 1972 del Club de Roma sobre los límites del crecimiento. Un informe que fue pues, el pistoletazo de salida del movimiento del ecologismo político en 1972, hace ya 50 años de esto, ¿no? Pero en 1989 le preguntaban a Meadows le preguntaban que si estaría dispuesto a dirigir un informe, una investigación del mismo tipo en el momento actual, que era en ese momento finales de los 80. Y ya en ese momento contestó con unas frases bastante desalentadoras que creo que puedo leer aquí. Dice, durante bastante tiempo he tratado ya de ser un evangelista global y he tenido que aprender que no puedo cambiar el mundo. Además, la humanidad se comporta como un suicida y ya no tiene sentido argumentar con un suicida una vez que ya ha saltado por la ventana. Es una frase, una respuesta
pues podríamos decir que muy desalentadora, claro. Ya hemos saltado por la ventana y ya ni siquiera tiene sentido argumentar con nosotros. La humanidad ha abierto ya las puertas del abismo y, y ya no tiene remedio. Hombre, alguna posibilidad tendremos y hay que pensarla. De todas formas, hay que comenzar por caer en la cuenta, yo creo, por reconocer algo que me parece de una obviedad, porque lo primero es decir la verdad. Y hay una cosa que yo creo que es una obviedad que salta a la vista y que no sé cómo puede haber alguien que la ponga en duda. Es sencillamente la irracionalidad de nuestro sistema económico capitalista. Eh, ya sé que no está de moda actualmente ni siquiera considerar que la economía es una economía capitalista, porque lo que se considera más bien es que el capitalismo no es más que la economía sin más, que la economía siempre ha sido eso y que siempre será lo que es. La economía es capitalista por su propia naturaleza. Sin embargo, no es así. El capitalismo tiene verdaderamente 200 años de existencia. En su apogeo, pues el capitalismo es un sistema que tiene 200 años. 200 años es un abrir y cerrar de ojos a una escala global. Bueno, no digamos ya que los dinosaurios pueden tener a lo mejor decenas de millones de años de existencia, ¿no? Que hubo dinosaurios sobre la Tierra. Pero es que el Homo sapiens, pues se calcula que entre 50.000 y 100.000 años, pues ya está pisando la Tierra. Y comparado con 100.000 años, 200 años de capitalismo es sencillamente un pestañeo, un abrir y cerrar de ojos. Es una cifra insignificante que si la intentáramos localizar en una regla que fueran 50.000 años, pues realmente no sería difícil mirarlo con lupa. Y en esos 200 años, el capitalismo, podríamos decir, se ha cargado el planeta. El capitalismo ha abierto las puertas del infierno en 200 años. No parece muy razonable, por tanto, evitar o sustraernos a la reflexión sobre qué tipo de economía nos traemos entre manos. ¿Qué es lo que pasa con este sistema? Un sistema económico que no puede detenerse, que no puede ralentizar la marcha, que la única manera en la que puede superar sus crisis económicas es creciendo todavía más y a velocidad todavía más vertiginosa que el día anterior. Un sistema que efectivamente, como alguna vez dijo Benjamin, me parece en una famosa metáfora, ¿verdad? Es como una locomotora que rueda cuesta abajo hacia el abismo y que sin freno de emergencia, porque el freno de emergencia que era el socialismo, el comunismo, según nos dijo Benjamin, pues hoy en día parece bastante improbable. De tal manera que lo primero es reconocer que vivimos en un sistema económico suicida que nos ha hecho ya saltar por la ventana y que resulta muy difícil, para empezar, razonar con nosotros y para continuar buscar una solución que nos pueda evitar, pues, el derrumbe final, ¿no? Que nos estrellemos finalmente, bueno, pues contra los límites ecológicos más elementales de este planeta. Y por el camino, por supuesto, contra los límites sociales y políticos más insoportables de la humanidad. Es muy difícil. Pero que conste una cosa, y es que lo que no se puede decir es que la solución no esté clara. La solución está muy clara. La solución además es relativamente sencilla y además existe un consenso bastante sensato sobre qué es aquello que podría salvarnos. Yo creo que, por ejemplo, la solución ha sido, yo creo que es muy de consenso, pero ha sido muy bien expuesta con una enorme claridad, con esa claridad que le caracteriza siempre que escribe, por Luigi Ferrajoli, por ejemplo, en su libro Constitucionalismo más allá del Estado, que precisamente, bueno, pues lo he estado ojeando estos días porque corresponde la pregunta que se hace. Ferrajoli está enfrentado exactamente al mismo problema que nos ocupa hoy: la paz y la justicia internacionales. Y Ferrajoli ve muy claro que no hay otra salida, que no hay otra posibilidad que la de
una extensión del constitucionalismo a nivel global. Una extensión del constitucionalismo a nivel global. Lo que él llama una profundización en la historia del derecho. Habida cuenta de que nos acaba de decir que la historia del derecho no es más que, me gusta mucho como lo dice la historia atormentada de un largo proceso de limitación de los poderes absolutos y salvajes, tanto políticos como económicos. Hoy en día, esos poderes absolutos y salvajes, fuera del derecho, fuera de la ley, alegales, ¿no?, tanto políticos como económicos, son ante todo los nuevos soberanos, esos nuevos, nos dice así, esos nuevos soberanos absolutos, anónimos e impersonales e irresponsables que son los mercados globales. Esos nuevos amos, los nuevos señores feudales de esta especie de prolongada Edad Media que todavía vivimos, los nuevos señores feudales, estos poderes privados, estos poderes privados no sometidos al espacio público, impersonales, absolutos y anónimos, salvajes, en estado salvaje, son eso que todos los días en los periódicos se llama los mercados globales. Voy a leer aquí para la consideración detenida, ¿no?, pues un texto de Ferrajoli que me parece muy claro. Dice, es claro que semejante expansión del paradigma constitucional, que es lo que él propone, una extensión del paradigma constitucional a nivel global, requiere la construcción de una esfera pública europea y en perspectiva global. En efecto, solo la construcción de una esfera pública a la altura de los poderes supranacionales, es decir, la constitucionalización en síntesis de la globalización, puede restituir a la política un papel de gobierno de la economía y de las finanzas y al derecho el papel de garantía de los derechos sociales y del trabajo. Ante todo, se trata así pues de restituir a la política el papel que le corresponde para gobernar la economía y al derecho el papel de garantía mediante las correspondientes instituciones de garantía. En esto insiste mucho Ferrajoli, que hace falta crear las instituciones de garantía para que el derecho constitucional no se convierta en un papel mojado, de los derechos sociales y del trabajo. Para ello es necesario blindar a nivel internacional los derechos fundamentales, en primer lugar, los derechos fundamentales, que parece lo más obvio, los bienes fundamentales, que es lo que añade Ferrajoli, que es absolutamente urgente hacer, evitando la privatización de los bienes fundamentales más elementales, como pueda ser la atmósfera misma, el agua, los cereales, todos aquellos bienes de los que son condición sine qua non de la supervivencia de la humanidad. Y también blindar, aparte de los derechos fundamentales a nivel internacional y los bienes fundamentales, los derechos sociales. Es decir, este triple aspecto, derechos fundamentales, bienes fundamentales y derechos sociales, es la triple tarea de lo que sería una tarea de constitucionalización de la globalización. Y esto, como dice, se hace a través, no se puede hacer más que a través de la creación o el fortalecimiento de las consiguientes instituciones de garantía, tomando, pues, por ejemplo, a la FAO o a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, pues como puntos de partida, reforzando este tipo de organizaciones, cambiando, por supuesto, el sentido entero del papel que cumplen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para, a través de estas instituciones, trabajar en la tarea de esta constitucionalización de los poderes económicos a nivel global. Bien, resulta que esto que Ferrajoli, claro, Ferrajoli, pues ese podríamos decir el más grande autor vivo del derecho, en materia de derecho constitucional, lo dice
esto lo cuenta con una claridad pasmosa, sin morderse la lengua, y parece un programa tan sensato y tan irrenunciable que es difícil ponerle un pero. Y luego, por otra parte, podríamos ponerlo en correlación con un programa que yo creo que también está en perfecta consonancia con lo que dice Ferrajoli. Si tomamos, por ejemplo, pues la obra también monumental de, bueno, pues de este gran economista moderado francés, Thomas Piketty. Thomas Piketty, pues también está de acuerdo, yo creo, enteramente con lo que dice Ferrajoli, y también considera además que el medio para lograrlo, por cierto, coincide enteramente también con lo que piensa Ferrajoli, el medio para lograrlo, lo que pasa es que él lo ve desde el punto de vista económico y lo considera perfectamente factible y viable. Bueno, tampoco es nada del otro mundo. Es un medio bastante simple, formulado al menos sobre el papel. Tasas a los movimientos de capital e impuestos progresivos a nivel internacional. Impuestos progresivos a nivel mundial, a las grandes fortunas, bueno, a todas las fortunas, pero en un sentido progresivo, y tasas a los movimientos de capital. Los dos autores, Ferrajoli y Piketty, claro, no estamos hablando ya de la extrema izquierda, ni muchísimo menos, estamos hablando sencillamente de la sensatez de dos personas que piensan que hace falta constitucionalizar la globalización de forma inmediata, porque si no, caminamos al abismo. Y además, a una velocidad turbocapitalista cada vez más potente, cada vez más rápida. Piketty también es autor de una obra monumental, pero bueno, es verdad que con leer su breve Historia de la Igualdad, que es un libro gráfico también clarísimo y magnífico, pues te haces una buena idea de lo que él puede proponer. Voy a leer algún texto de Piketty para que nos hagamos una idea. Dice, la organización económica actual, basada en la circulación incontrolada de capitales sin objetivos sociales ni medioambientales, es a menudo una forma de neocolonialismo en beneficio de los más ricos. Esto es una cosa muy importante. Una de las cosas que sí que se ocupa Piketty de demostrar muy concienzudamente. Creo que es bastante irrefutable el diagnóstico que hace. El sistema económico actual, que consiste en una desregularización incontrolada de los capitales, es en realidad una forma de neocolonialismo en beneficio de los más ricos. Es una forma de establecer a nivel mundial lo que él llama varias veces, y lo razona muy bien, un nuevo sufragio censitario. A nivel global, no votan más que los poderes económicos que son más potentes, más ricos y más poderosos. Es un nuevo sistema de sufragio censitario, un regreso, por tanto, más acá de la modernidad hacia una nueva y oscura Edad Media. Y esto pues, es una cosa que yo creo que Piketty razona de una manera bastante incontestable. Continúa diciendo, este modelo de desarrollo es política y ecológicamente insostenible. Aparte de ser una forma de neocolonialismo en beneficio de los más ricos, es política y ecológicamente insostenible. Su superación pasa por transformar el Estado social nacional en un Estado federal abierto al sur y por revisar radicalmente las normas y los tratados que rigen actualmente la globalización. Coincide enteramente con lo que dice Ferrajoli, es decir, una tarea de establecer un Estado federal a nivel mundial, reforzando los tratados de la globalización en un sentido enteramente opuesto al que actualmente tienen, para intentar abrir la globalización y la constitucionalización a los estados del sur. Sin eso no va a haber ni paz ni justicia internacional. Y el problema es que sin eso
sin paz y justicia internacional, caminamos indefectiblemente hacia un abismo que ya frente al cual la humanidad ya, decíamos, ha abierto las puertas del infierno. Sobre el papel, dice, también, si insiste en ello, estoy insistiendo yo mucho en esto también, ¿verdad? Sobre el papel, la solución es francamente sencilla, nos dice. Los tratados puramente comerciales y financieros que ha organizado la globalización hasta ahora deben ser sustituidos por auténticos tratados de codesarrollo sostenible y equitativo. Dice, yo por mi parte he defendido la posibilidad de un socialismo democrático y federal, descentralizado y participativo, ecológico y con mestizaje social, basado en el desarrollo del Estado social y la fiscalidad progresiva. Este es el caballo de batalla de Piketty siempre, la fiscalidad progresiva a nivel mundial. El reparto de poder entre las empresas, las reparaciones coloniales, esto es una cosa muy importante, él insiste en que económicamente la globalización no tiene remedios si no se asume una reparación poscolonial de los daños sufridos por los países que sufrieron la colonización. Pone como ejemplo, pone como ejemplo muchos países, pero ¿qué habría pasado si efectivamente se reparara los daños perpetrados durante siglos por la esclavitud en Haití, en lugar de hacer a Haití pagar una deuda a Francia que Haití contrajo precisamente para indemnizar a Francia por su independencia, pagando incluso el precio de los esclavos. Es decir, que tuvieron que comprarse a sí mismos para poder declarar la independencia. De hecho, no hace tanto tiempo, creo que fue cuando Aristide, de nuevo, otra vez, después de sufrir el golpe de Estado de 1991, volvió a retomar, a ganar las elecciones en el 2003, sí, en el 2002 y en el 2004, reclamó a Francia la deuda odiosa que Haití había pagado a Francia como indemnización de su independencia, y con intereses, claro, y ascendía bastante. El resultado fue que Francia colaboró en un nuevo golpe de Estado que derrocó a Aristide y se lo llevaron a la República Sudafricana, según creo recordar, ¿no? La vez anterior se lo habían llevado a un manicomio en Estados Unidos, o sea que todavía salió ganando en esta ocasión. Era la segunda vez que le desalojaban del poder mediante un golpe de Estado, aunque las intentonas golpistas habían sido entre el año 1991 y 2002, 2004, pues habían sido 4 o 5, no recuerdo muy bien. Pero bueno, en esto insiste Piketty, ¿verdad? En que hace falta asumir la tarea de una verdadera reparación de los daños causados por la colonización a los países que la sufrieron. Una indemnización que sería una verdadera ayuda al desarrollo de estos países, una ayuda que tendría además que ser potenciada desde las instituciones de garantía de las que estamos hablando precisamente, a través de la constitucionalización de la globalización. También insiste en que sería necesario un sistema electoral y mediático que quede por fin al margen de la influencia del dinero. Esto es una cosa muy importante. Hace falta una profundización a nivel global de la democracia, de tal manera que no pueda ocurrir que la libertad de prensa esté secuestrada por unos cuantos oligopolios mediáticos a nivel internacional y nacional, y que, por tanto, también la financiación, la capacidad de hacer propaganda de los partidos políticos esté oligopolizada, ¿no? Eso sin contar con que los partidos políticos puedan financiarse de forma masiva, cuanto más poderosos son, a través de bancos privados. Es decir, poner el sistema electoral y el sistema mediático al margen de la influencia del dinero. Esto es una cosa muy fundamental a nivel global, porque es la única manera de profundizar en la democracia a nivel global. Y
la democracia sin libertad de prensa no es tal, no es tal. Ni siquiera el constitucionalismo, porque, como bien dijo Kant, pues el hecho trascendental de todo Estado de Derecho es la libertad de expresión y el acceso de los ciudadanos al espacio público mediático, ¿no? Así es que tanto Ferrajoli como Piketty coinciden en que esto es lo que me interesa resaltar, coinciden en que la cosa es sencilla y que lo que hay que inventar ya está inventado. Y que además no solamente lo que hay que inventar ya está inventado, no hay que inventar la pólvora, sino que además ya se practicó en su momento. En concreto, yo creo que los dos insisten en que la cosa se practicó en la época en la que un nunca más era el clamor popular y mundial. Estamos en 1945. Nunca más puede ocurrir lo que ha ocurrido. 2 guerras mundiales, Europa destruida, 50 millones de muertos sobre la mesa europea y mundial. 50 millones de muertos. Claro, pero esos 50 millones de muertos y la Segunda Guerra Mundial, que por otra parte había sido fundamentalmente ganada por la Unión Soviética, es decir, por el comunismo, y por otra parte en los propios países europeos las guerrillas tenían un gran tinte izquierdista, un gran tinte comunista, de tal manera que al terminar la Segunda Guerra Mundial, la capacidad de negociación de las clases trabajadoras era impresionante. Y esto se tradujo, efectivamente, bueno, pues en un Estado de derecho que pretendía blindar no solamente los derechos fundamentales, sino también los derechos sociales, los derechos del trabajo y los derechos de subsistencia. No es, quiero decir, fue algo que se pudo implementar por el gran poder de negociación que tenían en ese momento las clases trabajadoras. Nos dice Piketty, por ejemplo. Sería necesario actualmente la constitucionalización de una auténtica progresividad fiscal dirigida a asegurar techos máximos a las rentas altas, a través de cuotas incluso del 90%. Incluso del 90%. Sí, pero es que estas cuotas altas del 90% a las grandes fortunas ya se implementaron en la Norteamérica de Roosevelt. De hecho, se implementaron hasta la presidencia de Lyndon Johnson. Y en Francia fue la gran solución de Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial. Cuotas progresivas de impuestos que llegaban hasta el 90% para las grandes fortunas. Así es que, si hoy estamos lejos de esta solución sencilla y fácil sobre el papel, podríamos decir, es porque las clases trabajadoras han sufrido una derrota monumental. No es porque la cosa no esté inventada, sino porque después de una derrota monumental que comienza, como todos sabemos, en los años 80, una vez que, bueno, tras la ofensiva neoliberal de Reagan y Thatcher, ¿no? Tras esta derrota monumental de las clases trabajadoras, pues ya digo que no se trata de encontrar una nueva solución, sino que sabiendo cuál es y que ya se ha practicado en tiempos anteriores, el problema es cómo recomponer el poder de negociación de las clases trabajadoras, cómo recomponer la posibilidad de forzar esa solución que todo el mundo en principio que todos deberíamos de saber cuál es, la tenemos suficientemente clara. Podríamos decir que entre Ferrajoli y Piketty la tenemos suficientemente clara, pero naturalmente es muy difícil de implementar en la práctica porque el poder de negociación de las clases trabajadoras en este momento es irrisorio. Muy bien, pues esta es la primera parte del asunto. Como creo que estoy
intentando mostrar a través, sí, de dos autores moderados, podríamos decir, Ferrajol y Piketty, el programa no dista demasiado de lo que ha sido siempre la cuenta pendiente del programa ilustrado para la modernidad, la gran cuenta pendiente del programa ilustrado para la modernidad. Se trata de, podríamos resumirlo, yo lo resumiría así, de intentar profundizar en el programa político de la Ilustración. Lo que pasa es que con respecto al programa político de la Ilustración hay varios malentendidos. Un primer malentendido es algo así como que la Ilustración pretendió extenderse por el mundo imponiéndose de forma colonial e imperialista. No fue la Ilustración la que se impuso de forma colonial e imperialista, fue la derrota de la Ilustración a manos del colonialismo, a manos de la burguesía, la que se impuso a nivel planetario. Y lo primero que quedó dañado por el colonialismo y por el imperialismo, lo primero que fue derrotado fue el verdadero programa de una república cosmopolita, de lo que hoy llamaríamos una constitucionalización de la globalización a nivel global, ¿no? Esto es lo que quedó dañado, lo que quedó arruinado por lo que fue la derrota del programa político de la Ilustración, que fue ni más ni menos que la victoria de la burguesía. Creo que podemos afirmar que lo han dicho aquí en Barcelona, pues no paraba de repetirlo. Tony Domènech no paraba de repetir que la Revolución Francesa no fue una revolución burguesa, sino que lo único que de burguesa tuvo la Revolución Francesa fue la contrarrevolución. La contrarrevolución que dio el poder a la burguesía, al imperialismo burgués, que fue el que derrotó a la Revolución Francesa. En este sentido, Francia fue el país que ante todo derrotó a la Revolución Francesa. No deberían de estar tan orgullosos de su revolución porque fueron ellos los que la derrotaron. Fue la burguesía la que acabó con el programa político de la Ilustración. Es verdad que a partir de ahí se confundió muchas veces ilustración y colonialismo, pero hay que decir que lo que pretendía imponer a nivel mundial la Ilustración no era otra cosa que la forma del derecho. Y lo que es colonialista no es extender el derecho, sino suprimir los derechos, precisamente. Me explico. Digamos que el programa de la Ilustración se puede resumir fácilmente diciendo que una frase de Condorcet: una buena ley debe ser buena para todos los hombres, lo mismo que un teorema verdadero, un teorema matemático verdadero lo es para todos ellos. Bueno, esto parece que entonces que la Ilustración pretende hacer leyes para todos los hombres, pretende imponer sus leyes, las leyes de la razón, podríamos decir, a todos los hombres, pero es que esto no tiene nada de imperialista ni nada de colonialista. Esto es todo lo contrario. Lo que pasa es que fácticamente ha habido mucho interés en confundirlo. Porque es que, claro, la única ley que es buena para todos los hombres es precisamente, podríamos decir, el principio trascendental del derecho, según Kant. Y el principio trascendental del derecho es: nadie tiene derecho a obligarme a ser feliz a su manera. Nadie tiene derecho a obligarme a ser feliz a su manera. Se puede decir que es la única buena ley que es buena para todos los hombres. De tal manera que lo que se extiende al extender el derecho no es una manera de imponer tus costumbres, tus usos consuetudinarios, tus tradiciones, tu punto de vista, sino todo lo contrario. Es más bien el principio que te dice que no tienes derecho a imponer a nadie tu forma de ver el mundo, tu forma de concebir el mundo. Es decir, lo único que se extiende al extender el derecho es la gramática de la libertad. Y si no, no es verdad que sea el derecho lo que se está extendiendo. A lo mejor lo que se está entendiendo es el imperio de los poderes económicos más poderosos para hacerse con el botín del planeta, y esto es todo lo contrario de lo que pretendía la Ilustración. La gran cuenta pendiente de la Ilustración es además precisamente eso: civilizar estos poderes económicos que jamás han obedecido la ley. Porque para que el programa de la Ilustración tenga pies y cabeza, lo que es necesario es que el poder político tenga la soberanía.
Y nunca ha ocurrido así desde la victoria de la burguesía contra la Revolución Francesa, desde la victoria de la burguesía contra el programa político de la Ilustración. Nunca ha ocurrido que el poder económico se someta a la soberanía del poder legislativo. El poder económico siempre ha tenido, de hecho, más poder que la ley, hasta el punto de que cada vez que la ley o la Asamblea Legislativa, el Parlamento, ha intentado hacer leyes contra los poderes económicos, más bien lo que ha ocurrido es que los poderes económicos han sufragado un golpe de Estado que diera al traste con el orden constitucional. Y esto ha sido una constante desde los tiempos de la Revolución Francesa hasta nuestros días. En el siglo XX fue la constante más sangrante, el mundo patas arriba, que decía Eduardo Galeano, ¿no? Para dar libertad al dinero se metió en la cárcel a las personas. Para dar libertad al dinero, cada vez que la democracia pretendía coartar esa libertad del dinero, se daba un golpe de Estado que acababa con todos los derechos fundamentales y con todo el orden constitucional. Es decir, que nunca ha ocurrido que la ley haya tenido el poder suficiente para someter a los poderes económicos. Hubo un momento fugaz, efectivamente, en 1945, en que con 50 millones de muertos sobre la mesa, los poderes políticos y legislativos tenían tanto poder de negociación que los poderes económicos no tuvieron más remedio que bajar la cabeza. Pero esto fue costó una guerra mundial y costó 50 millones de muertos. Y bueno, hay otro aspecto que solamente voy a dejar hoy apuntado, y es que en este mundo en el cual vivimos, en el cual los poderes salvajes fuera de la ley, los poderes económicos, que es lo que llamamos capitalismo en realidad, tienen más poder que el poder de la democracia y que el poder de la ley, que el poder parlamentario, hasta el punto de que los tribunales de arbitraje internacional pueden llevar a los parlamentos ante el tribunal por haber hecho leyes que perjudican las inversiones económicas. Es el mundo al revés, es la soberanía legislativa hincando las rodillas frente a los poderes privados que les denuncian ante los tribunales internacionales. El mundo al revés, en este mundo patas arriba, efectivamente, es el mundo capitalista actual, pues hay un problema extra que vuelve muy difícil la concienciación de la población con respecto al problema que realmente nos ocupa, esto de la justicia y la paz a nivel internacional. Y es que hay una enorme desorientación moral. Si coges La paz perpetua de Kant, es el texto que debería de estar efectivamente sobre la cabeza de todos nosotros, en la cabeza de todos nosotros, en un día como hoy, con este tema que nos ocupa, ¿verdad? Coges La paz perpetua y Kant decía, lo que hay que conseguir es que el problema de la internacionalización, el problema del cosmopolitismo de la ley, no sea pensado por moralistas políticos, sino que sea pensado por políticos morales. Y lo único que pasa es que esto de los políticos morales actualmente se ha vuelto pues muy problemático. Entre otras cosas porque vivimos tiempos de una desorientación moral muy profunda. Quizás el concepto que a mí me parece más interesante es el concepto de desnivel prometeico que planteaba Gunther Anders. En un mundo tan complejo y además tan fuera de la ley en cuanto a sus poderes más fundamentales como es el mundo actual, es muy difícil, decía Gunther Anders, saber lo que estás haciendo cuando haces lo que haces, porque nunca se sabe muy bien lo que estás haciendo. El mundo es demasiado complejo. Siempre formas parte de una maquinaria demasiado complicada. O sea, por ejemplo, pues no lo sé. Es verdad que esto es un móvil y tú puedes llamar por el móvil, llamas a tu madre para preguntarle que si está bien, qué tal se encuentra. Pero el caso es que este móvil dentro de su maquinaria tiene un material, ¿verdad?, que se llama coltán, que según los estudios
estadísticos más solventes, pues ha provocado ya en la guerra de la República Democrática del Congo y en Ruanda, el tráfico de coltán ha provocado cerca de 10 millones de muertos. Entonces, no está muy claro si cuando llamas por el móvil estás llamando a tu madre o estás teniendo no sé qué extraña relación imperceptible con una guerra en el Congo que estaba provocando millones de muertos. Es un mundo demasiado complejo. Aprietas un botón, tecleas en un teclado, compras y vendes acciones, pero no sabes qué efectos se están produciendo al otro extremo del globo cada vez que compras acciones por aquí o compras acciones por allá, entras en la bolsa de Chicago, manejas los precios del mercado de los alimentos y al otro extremo del mundo la gente empieza a morirse de hambre y no se sabe muy bien con qué cadena causal. Las cadenas causales son ya tan complejas, son tan complicadas que es muy difícil saber lo que estás haciendo cuando estás haciendo lo que haces. Ni siquiera sabemos ya lo que estamos haciendo y esto naturalmente vuelve muy difícil orientarse moralmente, vuelve muy difícil la brújula de la moral, la vuelve imposible, la desorienta. Entonces esta tarea de buscar una política moral, de buscar políticos morales capaces de pensar el problema, como decía Kant, pues se vuelve cada vez más compleja. Y es obvio que para superar la complejidad del juego al que estamos jugando, pues habría que cambiar de tablero, de juego. O sea, si queremos dejar de jugar al Monopoly, por ejemplo, que es lo que estamos jugando, donde todo se compra y se vende, y queremos empezar a jugar al parchís o al ajedrez, o queremos empezar a jugar, yo diría, pues al juego de la ilustración. Si queremos dejar de jugar al capitalismo y queremos empezar a jugar al juego de la ilustración, pues hay que cambiar enteramente de tablero. Y la verdad es que la tarea de cambiar de tablero, la tarea de cambiar el juego, de cambiar el juego al que estamos jugando, políticamente es muy difícil. Y eso no quiere decir que el juego sea muy complicado o que haya que inventar un nuevo juego. El juego está inventado, lo inventó la ilustración. Claro, lo hemos visto, he intentado resumirlo citando un poco a Ferrajoli y un poco a Piketty. Es el juego que podríamos decir que es la gran cuenta pendiente de la modernidad. Y es el programa político de la ilustración, que lejos de triunfar y luego fracasar, en realidad nunca se le dejó avanzar. La ilustración fue derrotada desde el primer momento porque el programa político de la ilustración fue enterrado por el triunfo político de la burguesía que impuso un modo de producción económico incompatible completamente con el programa político de la ilustración. A la larga se ha mostrado más y más incompatible. Es imposible que un verdadero Estado de Derecho a nivel global, un Estado democrático, una división de poderes, una garantía de los derechos fundamentales, sociales, de los derechos del trabajo a nivel global, sea compatible con el tablero capitalista, turbocapitalista ya al que estamos jugando. Hace falta someter, hace falta civilizar, hace falta imponer el imperio de la ley sobre los poderes económicos. Sin eso está todo perdido. Estos poderes económicos nos han llevado al abismo y, como decíamos al principio, como decía el secretario general de la ONU, han abierto ya las puertas del infierno para la humanidad. Hace falta detenerles. Y la gran pregunta, ya digo, no es lo que habría que hacer. La gran pregunta es cómo lograrlo, cómo lograr que los poderes económicos se sometan al imperio de la ley. Y esta es la pregunta que hay que dejar abierta. Y bueno, yo por mi parte podría terminar aquí y en el debate pues debatimos todo cuanto haga falta, ¿no? Para eso hemos establecido esta forma
de congreso, que creo que tiene mucha sensatez. Primero escuchamos las conferencias y después debatimos. Así es que nos veremos pronto para debatir todas estas temáticas. Muchas gracias y hasta la vista.